Después de una corta visita a las 3 cataratas del parque, empecé a manejar hacia la aldea Shish, la tierra de Shishir. Muy emocionado una parte de mí y preocupado por otra parte. Viendo a este perro, seguí manejando. Y disfrutaba la magnífica escena montañosa de mi lado derecho. Como el camino es muy estrecho, cuando me encontraba con carros llegando de otra dirección, tenía que tener precaución extra. En el camino, conversaba con Marlene sobre la aldea para tener información básica sobre nuestro próximo destino. Preguntas sobre las costumbres, número de escuelas que hay y cosas así. Mi amiga me contó que este anuncio escrito en el idioma Ishil significa bienvenidos a Kotzal. Ella entiende el idioma porque ha estudiado en Nevav y ahí tenía que tomar el curso de este idioma como su segundo idioma. Según ella, sí le costó bastante aprender el idioma, especialmente porque la mayoría de sus compañeros son de Nevav y ya hablaban Ishil como su lengua materna. Pero creo que sí, valió la pena. ¿Pero cómo agarraste? 3 años. Ajá. Sí, tenía compañeros de Kotzal, de Chajul y de Nevav, por eso es que sí, los entiendo. Para acá. Ah, está vigilando. Acá estábamos en una comunidad lingüística quiché. Más abajo sí son pinches. Para Chafra. Son los, no, para Y ahora vamos a Mosh a la izquierda. Mosh con Kroger, ¿verdad? Mosh. no, solo es Mosh. Ah, está Mosh. Sí, ya llegamos. Sí, ya vamos para Y aquí a la derecha.
Ya estábamos cerca de la aldea, pero aún necesitaba manejar bastante este camino estrecho. Acercándonos a Shish, la densa neblina nos acercó. Está bien, entonces ahorita vamos para allá y muchísimas gracias. Ah, él es profesor. Él es instructor. De ahí también. Ajá. Sí, sí. Enseña ahí mismo. Sí, él tiene su centro educativo y también tiene su hotel en el centro. Llegamos a la aldea, llegando con los cerditos. Grande, ¿verdad? Ajá. Pasando por el camino de la aldea, de nuevo platicaba con mi amiga sobre el idioma quiché. Muy interesante que la versión de ella es diferente del quiché que aprendí. Así, hubo muchas cosas nuevas que aprender. Y llegamos al hospedaje donde nos íbamos a quedar. Así fue mi llegada a la aldea.